Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Grand Oak Raceway, en la serie Lamborghini. Y voy a competir a bordo del Lamborghini Escuadra Corse Huracán LP620-2 del 2015. Entre las dos opciones disponibles en esta serie, este monstruo me parece el idóneo para conseguir buenos resultados en la parrilla, a pesar de que no cuenta con el desplazamiento o la velocidad final que tiene el Huracán Super Trofeo del 2018. Este coche me parece que tiene más aceleración y mejor ataque en las curvas, así que lo podemos aprovechar y entender mejor. Me mantengo en la parte profunda de cada rotación. Hay que evitar por todos los medios, sobre todo en las primeras vueltas, hacer las rotaciones o tomar las curvas en el carril de afuera, porque te arriesgas a que los pilotos que tengan menos dominio del coche se arrimen a ti y te saquen fuera del circuito. Así que tienes que ser muy inteligente para anticipar el comportamiento inestable de aquellos pilotos con menos habilidad. Esta es una carrera veloz de apenas 10 minutos, 8 vueltas en total en este circuito deportivo, y para poder avanzar en la tabla, para poder conseguir un ritmo competitivo, tienes que danzar con tu coche, tienes que encontrar el ritmo de la pista de principio a fin, siempre sosteniendo la comunicación del neumático con el asfalto, evitar los bloqueos de las ruedas, y tienes que aprovechar el impulso, el momentum en cada curva, sobre todo en estas curvas intermedias donde tienes que solo gestionar un poco el acelerador. Ahí tuve que corregir bastante para no chocar con el Super Trofeo blanco, que ahora se va a lo más alto, pierde tracción, pierde estabilidad, no anticipó bien la curva por estar estresado, por estar presionado, y me obsequia la séptima posición sin mayor problema. Ya estamos descontando tiempo valioso a la vuelta anterior. A medida que vayas cogiendo el compás, a medida que vayas cogiendo el ritmo de la pista, vas a ver cómo los números verdes te van a decir qué tan bien o qué tan bueno eres danzando en este tipo de contienda. Así que vamos a ver qué pasa si podemos arrebatarle la posición a Bonomi Tires, que se va allí muy alto y trata de regresar a la parte interna, a la trazada profunda de la curva, pero ya fue demasiado tarde, así que lo obligué a ceder, tuvo que frenar, y con eso nos metemos por ahora en la sexta plaza. Regresamos a la recta de las emociones ya para el desarrollo de la tercera vuelta de las 8, y la cosa pinta muy bien. Tengo que bajar el tiempo de vuelta a 1.13, 1.12, 900 milésimas para poder conseguir así un resultado favorable en el final de la carrera, para poder acercarme a los líderes que por ahora mantienen el control. Así que solo tengo que concentrarme en, como ya dije, mantener el impulso, tomar las curvas con la mayor velocidad posible, engranar las velocidades correctas en la transmisión para que ese impulso no se vea recortado. Fíjate que allí en esa curva tomé el giro en tercera marcha para darle libertad al coche. Eso es muy importante, porque si recortas demasiado, se frena el coche de tal forma que vas a perder precisamente ese impulso que traías en la anticipación de la frenada. Y regresamos ya a la recta de las emociones para el desarrollo de la cuarta vuelta. Ahora estamos ya en la mitad del recorrido. Ahí tuve que corregir bastante, casi se me va. Hay que vigilar mucho en la salida de la curva, que no se te vaya a ir demasiado, porque tienes que liberar un poco la dirección. Ahí me hace un contacto peligrosísimo en la punta que me hubiese podido sacar. Afortunadamente tenía espacio para poder recuperarlo, pero es así como se pierde la carrera, así es como se pierde la ventaja. Lo que te estaba diciendo en el inicio, que ese es el problema cuando te mantienes en el carril de afuera. Cuando te arrebatan la parte profunda de cada curva, allí te estás arriesgando a que se arrimen o a que te empujen. Regresamos a este punto. Esta curva es fenomenal. Aquí se define también mucho el ritmo de la carrera. Nuevamente en tercera marcha, buscando el rebufo de Sloppy Lizard 756, que también está batallando con la quinta plaza.
A ver si tiene una ventana. Se le derrapa la cola, lo que les vengo diciendo. Perdió allí ritmo del baile y ahora me favorece para recortar buen tiempo. Él trata de defender, pero se está quedando corto. Asomo la trompa para ponerle nervioso y ver si puedo lograr que se equivoque otra vez en el baile. Y ahora cruzamos la meta para el desarrollo de la quinta vuelta. Y en quinta marcha tomó la curva intermedia a toda velocidad por encima de las 151 millas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen desarrollo de velocidad toman estas bellezas en tan poco espacio, en tan poca distancia! Y ahora sí, estamos metidos en la pelea por la cuarta posición. Más adelante vemos el podio y el líder no está tan lejos. James 0800 está a 8 segundos por delante con 900 milésimas en contra. ¡Upa! Le arrebato por dentro en la frenada a Sloppy. Sloppy no, a Bonomi Tires, pero él se recupera con buena velocidad, aprovechando toda la aceleración. Lo hizo muy bien, pero la pelea continúa. No voy a rendirme justo en este momento, cuando tengo todo el chance de acercarme al podio, pero tengo que ser muy consecuente, no solo con el ritmo, sino también con evitar cualquier confrontación, cualquier choque o empujón que me pueda complicar el resultado con sanciones absurdas. Señores, ya estamos desarrollando la sexta vuelta y la cosa pinta bien. Estamos metidos en la cuarta posición. Esto se está poniendo cada vez más interesante y dramático. Espero que el cierre sea de cine, que sea muy interesante para todos nosotros. Estoy haciendo todo lo posible precisamente para sostener el ritmo hasta el final. Hasta ahora no he cometido grandes errores en la trazada que están sin duda favoreciendo a que pueda conseguir el resultado o el objetivo que estamos persiguiendo. Ahí vemos a la segunda plaza con dificultades, se le derrapa bastante la cola, mientras que Sloppy Lizard sigue avanzando, buscando ese rebufo, buscando esa posición. Va penalizado con medio segundo. Eso también son buenas noticias para nosotros. Cuando ya estamos concluyendo la sexta vuelta, vamos a la penúltima ronda y se me acaban las oportunidades para conseguir entrar en el podio. Y los neumáticos intermedios, gracias a Dios, están soportando el castigo. Muchísima fricción tienen que tolerar estas gomas en estas curvas que son tan demandantes, que son tan exigentes. Me voy hasta la parte más alta de la curva, justo en el límite, aprovechando para buscar así toda la rotación. Y hubo un empujón, hubo un accidente de Sloppy Lizard y sacó fuera al otro corredor. Eso tenemos que verlo en repetición. Y aquí vemos la repetición del compañero Sloppy, cómo aprovecha el rebufo y consigue más desplazamiento en la salida de la recta de las emociones, y el tipo no frena y se puso allí en dificultades y se salió del circuito con ese rebote. ¡Qué lástima! Y regresamos a la cacería buscando el rebufo de Sloppy Lizard 756, que se salvó de la penalización, aunque ese contacto no fue del todo su culpa. El otro rival se acercó demasiado allí, también pagó el precio, tuvo que frenar porque ya le habían arrebatado por medio coche la posición. Así que Sloppy Lizard está tratando de avanzar, de ver si consigue suficiente ventaja como para dejarnos atrás, pero es claro que no tiene el desempeño suficiente, y ahí me arrimo y le hago un contacto. Eso fue accidental, pero no me salvo de la sanción de medio segundo. Qué lástima, porque quería que la carrera quedara lo más limpia posible, pero no frené lo suficiente y ahora tengo que pagar esa consecuencia. Aquí en esta curva le voy a dar acceso, le voy a dejar pasar por cortesía, porque claramente no era lo que estaba buscando. Así que ahora sí, regresamos a la persecución de su estela, a ver si tengo otra oportunidad de arrebatarle la segunda posición para el cierre de la carrera. Estos ya son los últimos giros. Cualquier otro error, cualquier otra equivocación, lo podemos pagar muy caro y podría perder hasta el podio, porque cerca a solo 400 milésimas, Bonomi Tires se está acercando cada vez más. El compañero Sloppy
tiene dificultades con la tracción en esa curva, se le derrapó horrible la cola, ahora trata de bloquearme, no me quiere dejar pasar, pero aprovecho la pequeña ventana que tenía en el carril de la derecha, menos mal que hay suficiente espacio para pelear, y por la parte interna, justo en la salida de la curva, recupero la segunda posición en el último giro de la carrera. Qué bonito quedó ese, pero el compañero Sloppy también tuvo dificultades, parece que lo empujaron y lo sacaron de la pelea final. Y aquí estamos viendo la repetición cuando Sloppy intenta bloquear mi acceso en el carril derecho y freno más tarde y le arrebato poder rotar en la parte interna de la curva y así me consolido en la segunda plaza, pero ahí es cuando lo empujan también el otro piloto que venía acechando y lo sacaron de la pelea y ahora cayó muy bajo en la tabla. Y no me puedo quejar después de casi 10 minutos de contienda, escalando 14 posiciones con un tiempo de vuelta muy bueno de 1 minuto 12,969 milésimas. ¡Qué buena carrera y qué buena escalada! Eso es lo bueno de competir en OAK Raceway, que hay suficiente espacio para maniobrar en la pista y las peleas siempre son muy buenas, muy interesantes. Así que recuerda que en la descripción consigues los detalles, los ajustes de tuneo para que tú también puedas probar mi configuración.